Vamos a analizar las 4 derivadas básicas. Comenzamos con la primera, que es la derivada de una constante. Bien, para la derivada de una constante voy a utilizar esta notación de derivada, que es una notación propuesta por Leibniz, o tiene la utilidad para que nosotros razonemos esa razón de cambio de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Entonces vamos a utilizar también esta notación de derivada. Entonces, cuando yo tengo la derivada de una constante con respecto a x, así se lee esta notación de derivada, su derivada es 0. Entonces, esta notación de derivadas me informa que yo voy a derivar con respecto a x. Pero en este caso yo tengo una constante, o sea, no tengo x. Por lo tanto, su derivada es 0. Por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a 5. Para este caso utilizo, una propuesta de notación de derivadas del matemático francés Lagrange, y en el cual, simplemente no utilizo esta notación de derivadas de Leibniz, sino que lo puedo hacer más directo, ¿no? Con esta propuesta, donde yo pongo, en este caso, la función f de x, y simplemente le pongo aquí f' de x. Al poner f' de x quiere decir que ya comencé a derivar, y obtengo mi derivada. Y de esa manera se lee. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. Tengo y es igual a pi. Pi es una constante, es un número irracional. Si yo derivo pi, al igual, su valor es 0, porque no tengo la variable x a la que estoy por la cual estoy derivando, o una variable independiente. Si estoy utilizando y es igual a pi, entonces su derivada y' es igual a 0. Otro ejemplo, tengo f de x es igual a un medio. Un medio es una constante que siempre tiene el valor de un medio. Y en esa ocasión ya utilizo la notación de derivada propuesta por Leibniz. Aquí digo que la derivada de un medio con respecto a x es igual a 0. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0, ¿sí? Ese es mi primer teorema de derivadas. Es el básico y en todos los libros se pone como el primero. Bien, entonces la derivada de 5 es igual a 0, la derivada de pi es igual a 0, la derivada de un medio es igual a 0. Vemos el segundo teorema, la derivada de x. O sea, en este caso pues es la derivada de la variable independiente. Para este teorema yo tengo mi ley que me indica que la derivada de x con respecto a x, ¿sí? Así se lee esto. La derivada de x con respecto a x es igual a 1, ¿sí? Entonces, cuando yo obtenga la derivada de la variable con respecto a la misma variable, porque puedo utilizar yo otra, es igual a 1. Ahora, independientemente de las derivadas, x aquí multiplica a d. Por lo tanto, yo tendría dx entre dx. Y todo lo que se divide entre sí mismo es igual a 1. ¿Bien? Entonces, si yo tengo la derivada de y con respecto a y, es igual a 1. Si tengo la derivada de z con respecto a z, que esté derivando yo con respecto a la variable z, pero z es la variable independiente, entonces esto es igual a 1. Por lo tanto, mi segundo teorema me indica que la derivada de x es igual a 1. Pero ampliamos más esto. La derivada de la variable independiente, si yo lo derivo con respecto a la variable independiente, es igual a 1. Y ahora el tercer teorema. Observen bien esto, por favor. La derivada de x elevado a un exponente. Este exponente me indica que es un exponente diferente que 1. Esto lo resuelvo de la siguiente manera. La derivada de una variable elevada a un exponente con respecto a la misma variable, en este caso x, es igual el exponente que multiplica al coeficiente de la variable y al exponente menos 1. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tengo la derivada de x al cubo con respecto a x. Entonces tengo ahora un exponente diferente que 1. Por ejemplo, en este caso, x al cubo. Bien, de esta manera el 3 baja multiplicando al coeficiente de la variable, ¿sí? Que es un coeficiente 1. Entonces me queda de esa manera 3 por 1, 3.
y al exponente se le resta una unidad. Entonces, esto es igual a 3x al cuadrado. Por lo tanto, si yo les pregunto cuál es la derivada de x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado. Bien, recapitulamos. El exponente multiplica al coeficiente de la variable, aquí abajo, y al exponente se le resta 1. Otro ejemplo, y es igual a x al cuadrado. Entonces, utilizando y', bien, mi derivada es y' es igual a 2 que multiplica a x y 2 menos 1. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Entonces, llegamos a la conclusión de que la derivada de una variable elevada a un exponente es igual al exponente que multiplica al coeficiente de la variable y al exponente le restamos 1. Bien, vemos la cuarta dentro de las 4 teoremas básicos de derivada. Es la derivada de una constante que multiplica a una variable o a una función. Entonces, mi fórmula de teorema para esta derivada es de la siguiente manera. Tengo la derivada de una constante que multiplica una variable con respecto a la misma variable, o le podemos poner así porque también puede ser una función, la derivada de una constante que multiplica una función con respecto a la variable que estoy derivando, en este caso x, es igual a la constante por la derivada de la función con respecto a x, ¿sí? Entonces, vemos un ejemplo. Vamos a derivar y es igual a 3x al cuadrado. En este caso ya tengo aquí una constante diferente que 1 de la variable x. Entonces, vamos a utilizar primero la notación propuesta por Leibniz. Y de esta manera se lee así para que vayan ustedes aprendiendo cómo se lee. Tengo la derivada de 3x al cuadrado con respecto a x. Bien, en este caso me indica el teorema que cuando tengo la constante y la variable, la constante yo no la voy a derivar, sino que va a pasar, la voy a retirar, ¿sí?, de la notación diferencial. Entonces, ese 3 multiplica a la derivada de x al cuadrado. La constante la retiramos y yo voy a derivar la variable. O sea, esa misma diferencial de la notación me indica la variable que yo voy a derivar. En este caso estoy derivando con respecto a x. Entonces, si estoy derivando una constante nada más, no tengo variable, es 0. Si estoy derivando la variable, en este caso x, es igual a 1. Entonces, si estoy derivando ya un término algebraico compuesto, pues simplemente el coeficiente 3 no lo derivo y sí derivo su variable. Entonces recaigo al teorema anterior, que es la derivada de la variable elevado a un exponente. Bien, entonces ese me indica que ya cuando aplico mi teorema, ya no escribo d de x, aplico mi teorema desde aquí, bueno, estoy aplicando el teorema de derivadas. Pero ya cuando derivo la variable, ese exponente 2 baja multiplicando al coeficiente de la variable y al exponente le voy a restar 1. Entonces aquí es 3 por 2, 6. Y 2 menos 1, me queda que x elevado a la 1. Bien, entonces 6x. Ahora utilizando y', ¿sí? Si tengo que y es igual a 3x al cuadrado. De esta manera utilizamos el diferencial de x y llevamos los pasos de teoremas de derivadas. Pero utilizando y o f de x o f de x', yo lo puedo hacer más directo. Aquí multiplicamos 2 por 3, 6, y a 2 le restamos 1, entonces me queda x a la 1. Si yo les pregunto cuál es la derivada de 3x al cuadrado, la misma, su derivada es 6x. Llegamos a la conclusión de que la derivada de una constante que multiplica a una variable o una función es igual a la constante, ¿sí?, aquí me lo indica, que multiplica a la derivada de la función, ¿sí?, o de la variable. Estas son los cuatro teoremas básicos que vimos de derivadas. Yo creo que no tienen complejidad alguna, ¿no? Son muy básicos, es lo más básico y son fáciles de interpretar.
de aplicar. Bien, entonces, la derivada de una constante es igual a 0. O sea, que la constante no tenga variable. La derivada de x con respecto a x es igual a 1. O sea, la derivada de una variable con respecto a la misma variable es igual a 1. La derivada de una variable elevado a un exponente es igual al exponente que multiplica al coeficiente de la variable, y al exponente yo le voy a restar 1. Y la derivada de una constante que multiplica a la variable con respecto a x, o a la función con respecto a x, es igual a la constante que multiplica a la derivada de la variable o de una función con respecto a x. Bueno, entonces vemos unos pequeños ejemplos. Vamos a derivar f de x es igual a 6x al cubo, y y es igual a menos 2x al cubo, y f de x es igual a 3x a la quinta. Ahora, vamos a utilizar la notación propuesta por Leibniz, y se lee de la siguiente manera: la derivada de 6x al cubo con respecto a x. Bien, en este caso ya sabemos 6, aplico teorema, el número 4 que está aquí, en donde la constante 6 multiplica a la derivada de su variable. Y la derivada de la variable recaigo en el teorema número 3, donde el exponente 3 baja multiplicando a la constante, y a 3 le voy a restar 1. Entonces es 6 por 3, 18, y 3 menos 1, 2. Por lo tanto me queda 18x al cuadrado. Ahora, si lo derivo por f' de x, como yo tengo f de x, su derivada es f' de x, lo puedo hacer más directo, ¿sí? Yo entendiendo ya estas 4 teoremas de derivadas, en donde 3 multiplica 6, 3 por 6, 18, y a 3 le resto 1, 2. Por lo tanto, si les pregunto ¿cuál es la derivada de 6x al cubo? Es 18x al cuadrado. Derivamos el siguiente, y es igual a menos 2x al cubo, utilizando d de x, la derivada de menos 2x al cubo con respecto a x. Bien, tenemos la constante menos 2, esa la retiramos, y esta multiplica a la derivada de su variable. Entonces me queda la derivada de x al cubo con respecto a x. Y la derivada de x al cubo, bueno, el exponente baja multiplicando al coeficiente menos 2, y al exponente yo le voy a restar 1. Entonces me queda la multiplicación de menos 2 por 3, menos 6, de x, y 3 menos 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de menos 2x al cubo? Su derivada es menos 6x al cuadrado. Vemos la siguiente, lo hacemos rápido. Si yo tengo f de x es igual a 3x a la quinta, obtenemos su derivada, f' de x. Entonces multiplicamos 5 por 3, 15. Y ahí al exponente 5 le restamos 1, entonces esto es igual a 4. Por lo tanto, la derivada de 3x a la quinta es 15x a la cuarta.